Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para el chisme, porque hoy, amigos míos, les traigo un tema que está que arde en el mundo del entretenimiento turco y que seguramente a muchos de ustedes les va a encantar: las supuestas condiciones de Hande Erçel para volver con Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Después de meses, incluso años, de especulaciones, rumores, fotos sospechosas y mucha tensión, parece que la posibilidad de una reconciliación entre esta icónica pareja de la televisión turca está más viva que nunca. Y como era de esperarse, la gente quiere saber qué se necesita para que esto suceda. ¿Qué pediría Hande Erçel, una de las actrices más famosas y queridas de Turquía, para darle una segunda oportunidad a su relación con Kerem Bürsin? Así que si son fans de Love is in the Air de la pareja, o simplemente aman el drama y los chismes del mundo del espectáculo, este es el vídeo perfecto para ustedes. Vamos a sumergirnos en los rumores, a analizar las pistas, a desentrañar las posibles motivaciones y, por supuesto, a especular un poquito sobre lo que realmente podría estar pasando entre Hande y Kerem. Prepárense para un análisis a fondo con todo el cariño y la información que siempre trato de brindarles. Pero antes de comenzar, ya saben lo que toca: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y síganme en mis redes sociales, donde siempre comparto contenido adicional y me mantengo en contacto directo con ustedes. Su apoyo es fundamental. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este apasionante tema. Manos a la obra. Para entender las supuestas condiciones de Hande Erçel, primero debemos recordar un poco la historia de amor entre ella y Kerem Bürsin. Para aquellos que no lo sepan, Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco. La química entre ellos era palpable y rápidamente se convirtieron en la pareja más mediática del momento. Los fanáticos de la serie y del romance en general enloquecieron con su relación, y no es para menos. Se veían felices, enamorados y compartían una conexión muy especial. Sin embargo, como suele pasar en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras, pero se especuló sobre agendas apretadas, diferencias personales y, por supuesto, la presión mediática constante. El anuncio de su separación dejó a muchos con el corazón roto, y a partir de ahí, comenzó la especulación: ¿volverán a estar juntos algún día? ¿Quedará algo de ese amor? Ahora bien, en el último tiempo han circulado varios rumores que sugieren que Hande y Kerem podrían estar considerando una reconciliación. Y es aquí donde entran en juego las famosas condiciones. ¿Qué es lo que Hande querría para volver a apostar por esta relación? Vamos a sumergirnos en lo que se rumorea, pero siempre teniendo en cuenta que son especulaciones, ¿eh? No tenemos confirmación oficial, pero sí información proveniente de fuentes cercanas a la pareja, de medios de comunicación turcos y de análisis de sus redes sociales. La primera condición, y quizás la más importante, podría ser la privacidad. Hande, al igual que muchas celebridades, ha expresado en varias ocasiones su deseo de mantener su vida personal alejada de los focos. La exposición mediática que experimentó durante su relación con Kerem, con paparazzi persiguiéndolos, titulares sensacionalistas y constantes rumores, podría haber sido un factor que contribuyó a la ruptura. Entonces, una de las condiciones fundamentales sería un acuerdo para mantener su relación más discreta, lejos de la presión de los medios. Esto implicaría evitar eventos públicos juntos, mantener la privacidad en sus redes sociales y, en general, proteger su intimidad. Esta condición tiene mucho sentido. Imaginen tener que lidiar con la constante vigilancia de los medios, con especulaciones sobre cada movimiento, cada publicación, cada foto. Es desgastante y puede afectar seriamente una relación. Si Hande busca estabilidad y tranquilidad en su vida personal, es lógico que esta sea una de sus prioridades. La segunda condición, que se desprende de la primera, es la confianza. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y es probable que la ruptura haya generado ciertas dudas y desconfianzas. Para que Hande se sienta segura y dispuesta a volver a intentarlo, necesitaría que Kerem demuestre, con hechos y acciones, que está dispuesto a comprometerse y a construir una relación basada en la transparencia, la honestidad y el respeto mutuo. Esto podría implicar conversaciones honestas, superar malentendidos del pasado y establecer límites claros en cuanto a la comunicación y la interacción con otras personas. En este caso, estamos hablando de un trabajo de reconstrucción, un esfuerzo por recuperar la fe.
Confianza que por alguna razón se vio afectada. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y mucha comunicación. La tercera condición, y esta es un poco más especulativa, podría estar relacionada con el desarrollo personal y profesional de ambos. Tanto Ande como Kerem son personas muy ambiciosas y exitosas en sus carreras. Es posible que en el pasado, la falta de tiempo o la incompatibilidad de agendas hayan sido un problema. Por lo tanto, para que una reconciliación sea viable, ambos tendrían que estar dispuestos a apoyar los proyectos del otro, a encontrar un equilibrio entre sus vidas personales y profesionales y a construir un futuro en el que ambos puedan crecer y desarrollarse. Esto no significa que deban abandonar sus carreras por completo, sino más bien encontrar la forma de compaginar sus compromisos profesionales con su relación sentimental. La cuarta condición, y esta es más sutil pero no menos importante, es el crecimiento individual. Ande, como cualquier persona, habrá aprendido mucho de su relación con Kerem y de la posterior ruptura. Es posible que para volver a estar juntos, ella busque que Kerem haya madurado, que haya reflexionado sobre sus errores y que haya trabajado en su crecimiento personal. Esto implica que Kerem haya aprendido a comunicarse de manera efectiva, a expresar sus emociones, a respetar las opiniones de Ande y a ser una persona más comprensiva y empática. En resumen, que sea la mejor versión de sí mismo. La quinta condición, que está relacionada con la anterior, podría ser la estabilidad emocional. Ande, como todos nosotros, merece estar con alguien que le brinde seguridad, apoyo y estabilidad emocional. Si Kerem ha lidiado con sus propias inseguridades, miedos y problemas emocionales, es más probable que Ande se sienta segura y confiada en la relación. Esto implica que Kerem haya buscado ayuda profesional si es necesario, que haya trabajado en su autoestima y que esté dispuesto a ser un compañero de vida estable y emocionalmente presente. Esta es una condición crucial, porque una relación sana se basa en la estabilidad emocional de ambas partes. La sexta condición, y esta es un poco más pragmática, podría estar relacionada con el estilo de vida. Tanto Ande como Kerem son personas con un alto nivel de vida, que disfrutan de ciertos lujos y comodidades. Es posible que para volver a estar juntos, Ande busque que Kerem esté dispuesto a compartir su estilo de vida, a ser un compañero de viajes, a disfrutar de experiencias juntos y a invertir tiempo y energía en la relación. Esto no significa que deban vivir una vida llena de excesos, sino más bien que estén alineados en cuanto a sus valores y aspiraciones, y que ambos estén dispuestos a disfrutar de las cosas buenas de la vida. La séptima condición, y aquí nos adentramos en un terreno más especulativo, podría estar relacionada con el círculo social. Ande y Kerem tienen amigos en común y por lo tanto, es probable que sus círculos sociales se entrelacen. Para que una reconciliación sea exitosa, podría ser necesario que ambos estén dispuestos a convivir en armonía con sus amigos en común, a evitar conflictos y a crear un ambiente de respeto y amistad mutua. Esto no significa que deban renunciar a sus amistades individuales, sino más bien que estén dispuestos a aceptar y respetar los círculos sociales del otro. La octava condición, y esta es muy importante, es la comunicación. La comunicación es clave en cualquier relación, y para que Ande y Kerem puedan volver a estar juntos, deben ser capaces de comunicarse de manera abierta, honesta y efectiva. Esto implica que estén dispuestos a hablar sobre sus sentimientos, a expresar sus necesidades, a resolver conflictos de manera constructiva y a escuchar activamente lo que el otro tiene que decir. En resumen, la comunicación efectiva es la base de una relación sólida y duradera. La novena condición, que también es muy importante, es el compromiso. Para que Ande y Kerem puedan volver a estar juntos, ambos deben estar dispuestos a comprometerse con la relación, a invertir tiempo y energía en ella y a trabajar en equipo para superar los obstáculos que se presenten. Esto implica que estén dispuestos a hacer sacrificios, a ceder en algunas cosas y a priorizar la relación por encima de todo. El compromiso es el pegamento que mantiene unida a una pareja, y es esencial para construir un futuro juntos. La décima condición, y con esta cerramos las posibles condiciones, es el amor. Sí, aunque parezca obvio, el amor es el ingrediente principal de cualquier relación. Para que Ande y Kerem puedan volver a estar juntos, deben estar enamorados, deben sentir una conexión profunda y especial y deben querer estar el uno con el otro. El amor es la chispa que enciende la llama de la pasión y la emoción, y es lo que hace que una relación valga la pena. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Ande Ercel es una mujer inteligente, empoderada y que sabe lo que quiere. No sé
Conformará con menos de lo que merece y es probable que tenga muy claras sus prioridades y sus condiciones. Segundo, que Kerem Bürsin por su parte es un hombre talentoso, carismático y con un gran potencial. Es posible que haya aprendido mucho de su relación con Hande y que esté dispuesto a hacer lo necesario para reconquistarla. Tercero, que la posibilidad de una reconciliación entre Hande y Kerem es real. Los rumores, las pistas y el comportamiento de ambos sugieren que podría haber una chispa aún encendida entre ellos. Sin embargo, solo el tiempo dirá si están dispuestos a superar sus diferencias y a construir una relación sólida y duradera. En resumen, hemos analizado las posibles condiciones que Hande Erçel podría poner para volver con Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las pistas que nos dan una idea de lo que podría estar pasando entre ellos. Hemos hablado de la privacidad, la confianza, el crecimiento personal y profesional, la estabilidad emocional, el estilo de vida, el círculo social, la comunicación, el compromiso y por supuesto el amor. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya brindado la información que estaban buscando. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores, pero lo importante es que nos permite soñar y mantener viva la esperanza de que esta pareja vuelva a estar junta. Muchas gracias por ver este vídeo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Si les ha gustado, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Además, los invito a dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver? ¿Cuáles son sus condiciones para una reconciliación? Me encantaría leer sus comentarios. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden siempre ser felices.